Bienvenido al mundo del derecho romano, una disciplina fascinante que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. El derecho romano es el cimiento sobre el cual se ha construido una parte del derecho occidental moderno. En este vídeo nos adentraremos en las raíces del derecho romano, explorando sus principios fundamentales y cómo han evolucionado a lo largo de los siglos. Desde las leyes civiles hasta las leyes penales, veremos cómo el derecho romano ha influenciado la forma en la que entendemos y aplicamos el derecho en la actualidad. Esta es una oportunidad única de adentrarse en el fascinante mundo del derecho romano y comprender su importancia en la historia de la humanidad. Vamos a empezar con la introducción al derecho romano. ¿Qué es el derecho romano? Antes de empezar, tenemos que comprender que el derecho son una serie de normas de convivencia. Gracias a esto, la sociedad, política y el derecho guardan una relación estrecha. Si comprendemos que la sociedad se forja a través del derecho, entonces será fácil entender que es imprescindible una organización de la misma. El derecho romano es un conjunto de normas y principios jurídicos que se desarrollaron en la antigua Roma y que sirve de base para el derecho civil y el derecho canónico de muchos países occidentales. El derecho romano se basa en un sistema de leyes escritas y precedentes judiciales. Se divide en dos ramas principales: el derecho civil y el derecho penal. El derecho civil regula las relaciones entre individuos y entre individuos y el Estado, mientras que el derecho penal se ocupa de los delitos y de la aplicación de la ley penal. El derecho romano también incluye una serie de principios y normas jurídicas que se aplican a situaciones específicas, como el derecho a la propiedad, el derecho de la familia y el derecho comercial. A lo largo de su historia, el derecho romano ha sido influyente en la formación del derecho civil y el derecho canónico de muchos países occidentales, incluyendo Francia, España, Italia y muchos países latinoamericanos. Aunque el derecho romano ya no es ninguna ley en ningún lugar del mundo, sigue siendo una fuente importante de inspiración y estudio para los juristas de todo el mundo. El derecho romano se divide entre subjetivo y objetivo. El objetivo, los romanos lo entendían como el Estado. Si éste necesita usar la fuerza para coaccionar, lo hará, ya que es el único ente que está privilegiado por la ley. A esto se le da el nombre de relación jurídica Estado-ciudadano. Subjetivo. Los legisladores romanos daban protección y validez hacia un derecho que se producía. Esto ya está en desuso, menos mal. Imagínate que tienes derechos sobre una persona. Ahora vamos con las interpretaciones del derecho. Tenemos que comprender que las normas romanas son abstractas y generales, como lo es actualmente, y dentro de ellas puede haber varias interpretaciones, como por ejemplo la de un juez, la de un jurista y otros profesionales del derecho. Lo importante de todo esto es que puede ser gramatical o lógica, dependiendo de si se atiende en sentido literal o solo en sentido de la norma. Puede ser extensiva o restrictiva, dependiendo del caso en el que se vaya a aplicar. Existen lagunas del derecho en las cuales no existe soluciones mediante la ley, pero se utiliza algo llamado analogías, que consiste en valerse de algo semejante a lo que está pasando.
ya que ha sido estudiado anteriormente y se podrá dar soluciones a casos parecidos. Si nos adentramos en el derecho romano, una parte fundamental es la historia política de Roma. Es importantísimo, si vas a estudiar derecho, que te sepas este esquema a la perfección. Si vemos, el 753 a.C. da lugar a la formación de Roma, y estos estaban liderados por la monarquía y los reyes. En el 509 a.C. se termina esta monarquía y empieza la república. En el 27 a.C. se inicia el imperio con sus principados y sus dominados. Este imperio va a abarcar hasta el 476 después de Cristo. Dentro de estas fechas se divide el imperio entre Occidente y Oriente. Después de este tiempo, gracias a los bárbaros, el imperio de Roma terminará cayendo. En base a todo lo comentado anteriormente, tenemos que comprender que la república y el imperio es cuando más conquistas militares se hacen. En pocas palabras, es el momento de expansión y por consecuente un gran crecimiento en el sector económico y sobre todo en el derecho. Fue el momento de la monarquía. Gracias a esto nació la fundación de Roma. Esto es importantísimo, ya que debemos saber que existían dos fundaciones dinásticas, las latinas y la etrusca. La monarquía se dividía entre rey, asamblea y senado. El rey tenía poder político, militar y religioso. La asamblea se dividía en curias, que eran ciudadanos romanos que se reunían para tomar decisiones sobre el país. El Senado lo componían las familias ricas. Dos términos importantísimos a destacar son la cooptación, que es la elección de un nuevo rey a cargo del rey saliente, o el Senado, y el interrex. Cada senador gobernaba durante un tiempo, mientras se seleccionaba al nuevo rey. Estos conceptos te ayudarán a entender mejor todo el contexto histórico de la antigua Roma. En todos mis vídeos sobre derecho implementaré al final de cada uno una serie de definiciones que seguro os vendrán bien para sacar notazas en la carrera. En este vídeo vamos a dar explicaciones a las siguientes palabras: indeleble, el derecho canónico y la cooptación, más en profundidad. Indeleble es un adjetivo que se utiliza para describir algo que no puede ser borrado o eliminado. Puede ser utilizado para describir una huella o una impresión o un recuerdo que es permanente y no se puede ser olvidado. Puede también referirse a una marca o tinte que no se puede eliminar. En el contexto del derecho romano, se utiliza para describir la influencia que ha tenido en la forma en que entendemos y aplicamos el derecho en la actualidad, que es permanente y no puede ser eliminada. Ahora vamos con el derecho canónico. Es el conjunto de normas y regulaciones que regulan la vida de la Iglesia Católica, tanto en lo que respecta a su organización y funcionamiento interno, como a su relación con los fieles y con el mundo en general. El derecho canónico se desarrolló a lo largo de la historia a medida que la Iglesia Católica se fue organizando y se fue convirtiendo en una institución con un gran poder político y social. El derecho canónico se divide en dos ramas principales: el derecho eclesiástico y el derecho matrimonial. El derecho eclesiástico regula las organizaciones y funcionamiento de la Iglesia Católica, mientras que el derecho matrimonial regula los matrimonios y las nulidades matrimoniales dentro de la Iglesia Católica.
Ahora vamos a definir lo que es la cooptación de una manera más extensa. Es un proceso mediante el cual un grupo o organización elige a nuevos miembros de manera interna, en lugar de seleccionarlos mediante un proceso de selección abierta o mediante elecciones. En este proceso, los miembros existentes del grupo o organización seleccionan a las personas que desean unirse a ellos y luego les ofrecen la oportunidad de convertirse en miembros. La cooptación se utiliza a menudo en grupos o organizaciones que tienen un alto grado de control sobre sus miembros y sus decisiones, y donde la pertenencia es considerada valiosa. Puede ser utilizado en organizaciones políticas, sociales, laborales y entre otras. A menudo se usa para mantener el control y la influencia de un grupo u organización, ya que los nuevos miembros son seleccionados en función de su lealtad y afinidad con los miembros existentes. Sin embargo, también puede tener efectos negativos, ya que puede limitar la diversidad de ideas y perspectivas en el grupo u organización, y puede dificultar la entrada de personas con ideas u habilidades valiosas que no sean conocidas o apreciadas por los miembros existentes. En el siguiente vídeo os comentaré más sobre el derecho romano y nos adentraremos en la República.